Asesinan al presidente de Haití. Jovenel Moïse, presidente de Haití. Esto es otra locura más en nuestra América Latina. El presidente de Haití ha sido asesinado a tiros en su propia casa, que es un país también. Ustedes saben que Venezuela se convirtió bajo el socialismo de Chávez y de Maduro en el segundo país más pobre de América Latina y como el tercero o cuarto del mundo, junto con Haití. Precisamente por eso es un SOS Cuba lo que estamos lanzando, porque Cuba se puede convertir en algo perfectamente como Haití. Un país violento, tribal, con una cantidad de armas, con una cantidad de personas que controlan diferentes barrios, diferentes territorios. Por eso yo le digo a los comunistas, estamos en la antesala de algo muy jodido. No insistan en eternizarse en el poder. No sigan por el mismo camino que ustedes no se imaginan con lo que pueden lidiar dentro de Cuba. Estamos viendo personas como esta, capaces, imagínate tú, de asesinar a sangre fría a 7 personas. Que mañana pueden ser 7 policías o 7 boinas negras, o se puede colar en el gobierno de un lugar. Porque la gente en Cuba ya anda loco. Hace falta de inmediato una recuperación del país, económica, moral, social, política, que, vuelvo y repito, dé sentido a la vida de los cubanos. Si ese cubano estuviera enfocado en poner un negocio, en poner una empresa, en sacar una panadería, no tuviera tiempo para estos encabronamientos, o estos ataques de ira, o estas locuras. Pero el cubano anda deambulando por las calles de encabronamiento en encabronamiento. Se encabrona en la cola, se encabrona en la guagua, se encabrona en todos lados. ¿Qué tú crees que puede generar eso? La miseria engendra violencia y el comunismo engendra miseria. El comunismo engendra miseria. El comunismo no es la única causa de la miseria. Hay países que no tienen un sistema comunista declarado, pero tienen una profunda corrupción, tienen muy mala educación, tienen muy poca cultura democrática. La gente vive como animales prácticamente y han sido violentos siempre. El comunismo no es la única causa de la miseria, pero es una causa segura de la miseria. Y la miseria es una causa segura de la violencia. Salgamos de eso. Salgamos de eso ya, o no sé cómo va a parar esto. Vamos a ver quién era el señor Jovenel Moïse. El único país de toda el área que no ha ofrecido sus condolencias es la dictadura en Cuba. Hasta López Obrador, todo el mundo ha manifestado su total y rotundo rechazo, indignación, la OEA, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, todo el mundo, por este crimen. Que, por cierto, cuando analizas la historia de este señor, es como tipo un Trump. Es un empresario, exportador bananero, una persona que viene del mundo del emprendimiento, un outsider, no es un político de carrera, que quería emprender unas reformas constitucionales, que emprendió una lucha anticorrupción, que la corrupción es lo que gobierna en Haití, realmente. El gobierno haitiano tenía que pagar millones de dólares a ciertas empresas, y aunque no hay nada aclarado ni definido, este señor tenía muchos enemigos. Tampoco era un santo. Y había también sectores populares que han estado manifestándose y que los militares han reprimido violentamente. Las protestas también fueron violentas. Chicos, que en un país como Haití no hay forma de tú estar bien, porque hay un problema de base. El que salga, imagínate tú que en los últimos 200 y pico de años, solamente el 25% de los presidentes han terminado un mandato.
que el 75% los han quitado antes. Hay desde golpes de Estado, dictaduras militares. Ha tenido los Estados Unidos que extraer presidentes para que no los maten, porque tomar el gobierno en un país tan dividido, violento, caótico y tan pobre, trae todas estas consecuencias. Es muy jodido el tema de Haití. Pero indiscutiblemente, este señor fue puesto allí por unas elecciones que incluso se anularon las primeras, se hicieron otras, ganó con el 30 y pico %. En febrero del año que viene dejaba la presidencia. Algunos estimaban que debió hacerlo antes, pero la constitución haitiana también tiene sus vacíos. Imagínate que el primer ministro de este presidente no lo pone él. Puede tener un programa totalmente diferente. Son locuras. Pero nada en el mundo justifica esto. Yo me pregunto, ¿y dónde estaba la escolta? Que esa es la pregunta que nadie responde. Porque fueron 5 o 6 hombres armados que asaltaron su residencia y hirieron de bala a la primera dama que está atendiéndose en Miami, en Florida. La sacaron inmediatamente del país con 4 balazos. 3 o 4 balazos tiene. Y está debatiéndose entre la vida y la muerte en Miami. Entonces vamos a ver un resumen sobre esto, pero fíjense ustedes que solamente el señor Díaz-Canel, ni Bruno Rodríguez Parrilla han expresado su posición, sus condolencias a la muerte, no de cualquier persona, que ya es un acto muy triste, lo que significa que maten al presidente de un país, la máxima representación de todos los haitianos, que lo maten a tiros en su casa y que intenten matar también a su esposa. Y desde la dictadura cubana no se ha dicho nada. Este señor no le caía bien a la dictadura cubana, ni la dictadura venezolana, ni la dictadura nicaragüense. Hay muchas especulaciones. Era de centro derecha, empresario. Si fuera un comunista, seguro que estuvieran haciendo honores en Cuba y en Venezuela y en todos lados, y la bandera media asta, si llega a ser un Lula, si llega a ser un Evo, pero no, era un tipo de centro derecha, empresario, productor, exportador, generador de empleo, que llegó a la política por esa vía. Entonces, ya veremos qué pasó aquí, pero vamos a ver lo que se sabe hasta ahora. 4 mercenarios implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron ultimados el miércoles, mientras que otros 2 fueron detenidos, según informó la policía a menos de 24 horas del magnicidio. El jefe de la policía detalló que se inició un operativo inmediatamente después del ataque a tiros contra Moïse a primera hora del miércoles. Agregó que 3 policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados. No se reveló ninguna información sobre la identidad o las motivaciones de los atacantes. Según Bochit Edmond, embajador de Haití en Estados Unidos, eran mercenarios profesionales que se hacían pasar por funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense DEA. Alrededor de la 1 de la madrugada, en la noche del martes 6 de julio al miércoles 7 de julio de 2021, un grupo de desconocidos, algunos de los cuales hablaban en español e inglés, atacaron la residencia privada del presidente de la República. La prensa local que cita al juez a cargo del caso indicó que Moïse fue encontrado acribillado con 12 balazos y que su oficina y su habitación fueron saqueadas. En el ataque, su esposa Martine resultó herida y, según medios estadounidenses, es atendida en Miami. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, dijo que la primera dama estaba fuera de peligro. Además, declaró el estado de sitio tras el ataque y anunció que estaba a cargo del país, llamando a la calma y asegurando que la policía y el ejército estaban garantizando la seguridad de la población.
El magnicidio sumió a Haití en la incertidumbre, que ya de por sí estaba plagado de crisis. Se ha pedido la continuación del proceso hacia las elecciones legislativas y presidenciales. Ir a las elecciones para poder tener ya el 7 de febrero un nuevo gobierno electo. Esa es la situación. Tenemos que ir por este orden democrático y salvar la democracia. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el jueves para tratar la situación en Haití y ha exigido que los responsables del asesinato sean rápidamente entregados a la justicia. Mientras que la Organización de los Estados Americanos condenó enérgicamente el asesinato y pidió que se respete el calendario electoral anunciado hace unos días. Debe ser el centro de nuestra... Bueno, dice Alexander Oliveros, el pueblo no lo quería, hace un año tenía que entregar el poder y quiso perpetuarse. Días antes pasó por el banco a llevarse $2 billones. No era una palomita, nunca hizo nada de lo prometido. Bueno, yo no dudo lo que tú estás diciendo. Esa es parte de las acusaciones que tenía. Yo lo que creo es que definitivamente, si todos los políticos que se opinan sobre ellos de esta manera, sucede esto, pues yo creo que el mundo vamos a algo muy horrible, ¿no? Porque peor era en la época de las cavernas, cuando las cosas se hacían así. Entonces, definitivamente la democracia tiene que tener la forma de que los pueblos salgan de los políticos, con no aprobar la reforma que podía él postularse de nuevo, porque él no podía ser candidato en febrero. Pero definitivamente entrar a la residencia del presidente y matarlo a balazo no se justifica con nada, ni por nada. Seguramente los seguidores del señor, que los tenía también, bueno, tienen una perspectiva diferente. Yo estuve viendo análisis de muchos analistas, hay quienes lo acusan, hay quienes lo defienden y lo reivindican, pero lo que no hay nadie que pueda justificar esta forma de salir de alguien. Ni creo que los que promovieron esto sean santas palomitas tampoco. Hay veces que no hay santas palomitas en todo el escenario. No todas las discusiones en la vida se pueden analizar desde la perspectiva del bueno y el malo. Hay veces que todo el mundo tiene un poquito de razón y todas las partes tienen mucha culpabilidad. Inclusive el ciudadano más común, el ciudadano de a pie, más raso que haya, tiene culpabilidad en las cosas que pasan. Y tiene razones también. Pero esto ha sido horrible realmente. Vamos a ver la breve síntesis. Venga. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada. Se trata de la primera muerte en décadas de un presidente en el poder en América Latina y ocurre en un momento de alta tensión política en Haití, el país más pobre de la región. El primer ministro interino dijo en un comunicado oficial que un grupo de individuos no identificados atacó la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe este 7 de julio, dejando además a su esposa herida. En este video te contamos quién era Jovenel Moïse y qué pasó durante su turbulento mandato. Moïse, de 53 años, llegó a la presidencia de Haití en febrero de 2017 y era la primera vez que ocupaba un cargo público. Ganó las elecciones como representante del partido de centro-derecha Ted Kale tras un proceso electoral convulso que, para empezar, se tuvo que celebrar 2 veces, en octubre de 2015 y luego en noviembre de 2016. Finalmente, Moïse fue proclamado presidente luego de repetir las elecciones y tras semanas de incertidumbre, denuncias de fraude y protestas. Antes de llegar al poder, Moïse era un empresario proveniente del distrito rural de Trou-du-Nord, en el departamento nordeste de Haití, dedicado al sector bananero, la energía eólica y solar y otros emprendimientos en el sector de la agricultura. Antes de ser candidato a la presidencia por el partido Ted Kale, Moïse también llegó a ser secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Con estas credenciales de éxito empresarial y su origen rural, Moïse se presentó y ganó las elecciones. Pero el mandato de Moïse fue turbulento.
Enfrentaba acusaciones de corrupción y fue desafiado por oleadas de protestas antigubernamentales, muchas veces violentas. Haití ya era un país con una severa depresión económica cuando Moise llegó al poder en 2017, con el 60% de su población en la pobreza y el 24% en situación de pobreza extrema. Pero en los últimos años la situación solo se ha hecho más grave con el azote de varios huracanes y la pandemia. Esto en un país golpeado por la pobreza, la desigualdad, el crimen y una gran inestabilidad política. Como reflejo, un dato: ha tenido 20 gobiernos en 35 años. La última de esas crisis había empezado unos meses antes del asesinato de Moise. Varias protestas acudieron a la capital Puerto Príncipe y a otras ciudades donde muchos pedían la dimisión del mandatario. Esta vez el motivo era un desacuerdo respecto a la fecha en la que debía terminar su mandato. Para Moise, su mandato terminaba en 2022, 5 años después de que asumiera el poder en 2017. Pero para otro sector, el de la oposición, Moise tendría que haber dejado el cargo un año antes, en febrero de 2021. El ataque que acabó con su vida se produjo a solo 2 meses de las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de septiembre, unos comicios en los que Moise no podía ser candidato. El presidente había impulsado un referéndum para una polémica reforma constitucional que finalmente fue suspendido. En enero de 2020, el presidente disolvió el Parlamento y desde entonces sus críticos lo acusaban de acaparar poder y de gobernar Haití por decreto, algo que les reclamaban gran parte de la oposición y numerosas organizaciones civiles. A esto hay que sumar que fue muy cuestionado por la fuerte represión a las protestas en su contra. Pero ya en febrero de 2021, al calor de las protestas contra el presidente ahora asesinado, Moise había denunciado un intento de golpe de Estado y de magnicidio, asegurando que había una gran conspiración en su contra para eliminarlo físicamente. Moise había acusado a un grupo de familias y empresarios vinculados al sector eléctrico de intentar asesinarlo. Pero si bien todo esto ya había hecho a muchos calificar la situación como la mayor crisis política en Haití, el asesinato de Moise en medio de la madrugada por parte de un comando no identificado eleva la crisis a un peligroso nivel. Además de un hecho inédito, este magnicidio siembra un oscuro precedente para la ya golpeada democracia haitiana. Gracias, BBC Mundo. A veces hacen muy buenos resúmenes, muy buenos materiales. Así que gracias por su gentileza. Y en este caso, bueno, es un resumen básicamente de lo que ha sido la vida política del señor Moise. Yo cuando miro todo esto y escuchaba hoy a los analistas haitianos hablar del problema de base, de educación, de miseria que tiene la sociedad haitiana, yo pienso en Cuba. A lo largo de los años, la gente de más luces, me refiero profesionalmente, educacionalmente, se ha ido yendo del país. Claro que hay mucha gente con luces, y se suele usar la palabra luces para ilustrar, qué sé yo, conciencia, educación sobre ciertos temas. Claro que hay muchos, pero se ha ido acumulando en muchos barrios populares en Cuba una vida más que todo de supervivencia y una cultura de supervivencia o una incultura, donde proliferan también dentro de Cuba pandillas, que las vi yo, nadie me las contó. Vi pandillas de adolescentes en el cerro fajarse a piedra unas con otras, con muchachitos de 12 años con machetes en la mano. Y todo esto es algo que se va, es como paja seca que se va acumulando. Y un día puede estallar una chispa en Cuba y poner de acuerdo después a todos los cubanos va a ser una tarea muy, muy compleja, muy difícil. Va a necesitar un apoyo internacional tremendo. Va a necesitar muchos años de educación democrática, de cultura, porque acuérdense que el cubano lleva 62 años reprimido. 62 años sin poder decir lo que piensa, sin poder manifestarse, sin poder defecarse en el presidente de turno. Entonces, cuando de momento
goza de todas las libertades, como espero que pase muy pronto, es también un momento muy crítico para poder enfocar todas las libertades hacia, enfocar toda esa energía, toda esa fuerza, incluso todo ese odio acumulado hacia la creación, hacia el bien, hacia lo positivo. Por eso es muy importante que el primer gobierno democrático que tenga Cuba sea un gobierno con una gran responsabilidad, un gobierno ético. Necesitamos que el primer presidente de la democracia o el primer gobierno completo, no solo el presidente, los ministros, los gobernadores de las diferentes provincias en Cuba, electos democráticamente, sean realmente muy buenas personas. Porque pasar de una dictadura ladrona, narcotraficante, asesina como la que tiene hoy Cuba, a gobiernos en democracia corruptos, mafiosos, mentirosos, eso puede desencantar a muchas personas y puede causar en Cuba problemas adicionales a los que ya existen, que es que nada funciona. Tenemos que ir del no funcionamiento al funcionamiento. Tenemos que ir de la corrupción generalizada a las oportunidades generalizadas. De no poder vivir con dignidad de nuestro trabajo a poder vivir con dignidad de nuestro trabajo. Y para eso deben liderar el proceso los mejores. No solo en capacidad técnica de cambiar las cosas en Cuba, que vamos a tener muchos referentes buenos en el mundo, para de todo ello buscar una solución cubana, inspiradora y funcional, sino personas íntegras en sus valores, en sus principios, para que el pueblo de Cuba se enamore de la democracia. Para que el pueblo de Cuba respete la democracia, respete los 4 años que le toque gobernar al que sea electo. Eso no quiere decir que usted no pueda expresar sus diferencias, que usted no pueda salir a la calle y manifestarse, pero eso quiere decir que oposición y gobierno, todo el mundo tiene que entender que por eso estamos apostando a la democracia. La democracia es un juego abierto, debe ser un juego limpio y hay que respetar los resultados de la democracia. Las elecciones tienen consecuencias y esas consecuencias, el pacto tiene que ser que todos la vamos a respetar. Nadie puede tomar por asalto el poder. La única manera de llegar al poder es mediante el voto popular. Y eso tiene fecha, y eso tiene hora, y eso tiene momentos, porque a lo mejor puede estar un sector del país en desacuerdo con el presidente, pero eso no quiere decir que el presidente esté equivocado. Hay veces que el presidente tiene la razón y está haciendo lo correcto, pero eso no es popular. Y no es popular porque a lo mejor elimina un subsidio a determinada cosa, que lo que ha producido en el país es vagancia y mala crianza. Eso sería lo correcto. Sí, pero los vagos no van a estar de acuerdo con eso. Como pasó en Argentina. Los Kirchner le pasan una mensualidad a millones de argentinos que no les da la gana de trabajar, tienen todo, título, edad, salud para trabajar y no trabajan y cobran. Lo correcto sería no pagarles más por no hacer nada. Pero si usted hace eso, se le van a llenar las calles de protestantes. Y se le respeta su derecho a protestar. Pero no quiere decir que todo lo bueno que haga un presidente se lo va a aplaudir todo el mundo. Hay a quien lo correcto no les conviene. Y siempre habrán diferentes visiones. A lo mejor se aprueba el matrimonio igualitario y salen a protestar los cristianos. Está bien, pero fue lo que la mayoría del país decidió. A lo mejor se aprueba que haya canales de televisión cristianos, que yo creo que los deben haber, todos los que ellos les dé la gana de poner.
y usted le dé la gana de ver. Tiene que ser libre y opcional. Pero a lo mejor salen entonces los activistas de 20.000 minorías a decir que no, que eso es adoctrinar religiosamente a la gente. Es normal los desacuerdos en democracia. Pero eso no le da el derecho a nadie de asaltar el poder por la fuerza y saltarse la Constitución y saltarse la democracia, saltarse la voluntad popular. Eso no le da el derecho a nadie de quemarle un negocio a otra persona, ni de golpearlo, ni de atentar contra la propiedad o contra la vida de nadie. Por eso yo digo que todas estas prácticas hay que hacerlas cultura. Y la cultura solamente se forma con años, años y años de hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien en Cuba. Y creo que la democracia de Cuba puede ser inspiradora para el mundo entero, porque Cuba es el referente de comunismo. Y como la manipulación mediática dice que en Cuba las cosas funcionan cuando no funcionan, hay mucha gente en muchos países que tiene una idea idílica de lo que es Cuba. Cuando se caiga el comunismo en Cuba, eso tiene un efecto simbólico en el mundo. Que ya Cuba deja de ser la luz, el faro y guía de una mentira. Y la reconstrucción democrática, capitalista, abierta de Cuba y su éxito económico, su éxito político, su éxito industrial, va a ser ejemplo entonces en el mundo de que el comunismo no funciona como debe ser. Y no solo va a mejorar la vida de los cubanos, va a mejorar la vida del mundo, de toda América Latina, que va a dejar de seguir mentiras y se va a enfocar en realidades y en lo que funciona verdaderamente y va a abrazar mucho más los valores de la libertad. El día que haya libertad en Cuba, toda América Latina va a abrazar más los valores de la libertad. Porque se le ha querido enseñar al mundo que un país sin libertad puede funcionar, que es Cuba. La demostración de que los cubanos podemos liberarnos de esas cadenas y triunfar en libertad va a ser inspirador para el planeta. Pero el camino está plagado de retos, está plagado de peligros. Claro que tenemos que escoger bien. Tenemos que escoger bien.